¿Qué tal? Qué gusto saludarles, amigos de Especialistas del Deporte. Esto es Punto Extra, nuestro podcast con la invitación para que también nos visiten en Especialistas del Deporte, donde tenemos toda una oferta para hablar de los deportes más importantes del mundo. Junto a Raúl Alegre y Roberto Abramowitz, soy Javier Trejogaray. Les saludo con mucho gusto, compañeros, amigos, y pues empecemos de entrada a hablar de la fecha límite que ya llegó, que ya se cumplió, para firmar una extensión de contrato con aquellos jugadores que hace meses recibieron la etiqueta de jugador franquicia de parte de sus jugadores. Acabó ese límite. Hubo jugadores, por ejemplo, como, déjenme verlo aquí, Dalton Schultz, Mike Gesicki, que los dos que estaban justamente con esta etiqueta de parte de sus equipos, acabaron firmando la extensión de contrato, pero no fue el caso de otros jugadores muy importantes, como por ejemplo lo de Jesse Bates, que es safety del equipo de Cincinnati, o de Orlando Brown, jugador liniero del equipo de los Jefes de Kansas City. Así que ahí está. Pero bueno, déjame saludarte, Raúl, y preguntarte entonces cuáles son las implicaciones que tiene para Bates y Brown el que no hayan firmado entonces esa extensión de contrato. Bueno, ¿cómo están? Roberto, Javier, es un gusto estar con ustedes aquí en el podcast de Especialistas del Deporte. Pues más que nada hay que ver las opciones que tienen, en realidad no son muchas. La primera opción es no firmar, dejar que llegue la pretemporada y quizás firmar la etiqueta. No pueden ya recibir un contrato nuevo, ese barco ya zarpó. O sea, pueden no jugar, o sea, pueden jugar bajo la etiqueta o pueden exigir que haya un canje. O sea, para mí esas son las únicas tres opciones que tienen estos dos jugadores y son dos situaciones diferentes y yo les pregunto a ambos. En el caso, por ejemplo, de Orlando Brown. Orlando Brown es un buen tackle izquierdo. No lo considero un tackle izquierdo élite ni mucho menos. El equipo de Kansas City le ofreció un contrato de 6 años por $139 millones. El año pasado a Trent Williams le ofrecieron 6 años, $138 millones. Ahora, ¿cómo comparan ustedes a Trent Williams y a Orlando Brown? Ambos egresados de la Universidad de Oklahoma. El dinero garantizado era más o menos el mismo. Explíqueme por qué Orlando Brown no aceptó esta oferta de parte del equipo de Kansas City. A ver, Roberto Abramowitz, te saludo. Me lo dejaste a mí. Me lo dejaste a mí. Oye, yo no lo entiendo tampoco, ¿verdad? Digo, porque es una enorme cantidad de dinero para permanecer con un excelente equipo. Digo, si te están diciendo, oye, esto es para permanecer con un equipo que está al fondo de la tabla, Chicago, por ejemplo, ¿verdad? Y estás cansado de estar pierde y sufrir en esos vientos terribles que corren por toda la ciudad durante el invierno, entonces también no entiendo. Raúl, no entiendo. Tú eres el exjugador, tú explícalo. Javo, le iban a hacer el tackle ofensivo mejor pagado de la NFL y no es el mejor. Te digo, el punto de comparación es Trent Williams, que es el mejor pagado y debatiblemente el mejor tackle izquierdo de la NFL. Podrían decir que Dave Bakhtiari, pero ha estado fuera un año y quizá también por lesión. O sea, yo no acabo de entender, Javier, la decisión de Orlando Brown. Lo que dice Roberto es cierto. Le dieron la oportunidad de oro con el canje a Kansas City y además él tiene la opción de recibir un contrato y de garantizar prácticamente su futuro. O sea, no tengo explicación para un jugador que ha ido mejorando. Hay que reconocer que ha ido mejorando. Empezó como tackle derecho con el equipo de Baltimore. La temporada pasada su inicio fue malo, pero mejoró a través de la temporada y ahora pues opta por no firmar y pues tiene esas tres opciones. Uno, firmar la etiqueta. Dos, no jugar, o tres, exigir un canje, pero pues ¿quién lo va a canjear y le va a pagar más dinero que lo que le ofreció Kansas City? Es increíble. Yo no entiendo porque muchas veces bueno, no muchas, en todas las ocasiones está regido estos salarios por el mercado. Y el mercado, como tú lo dices, Raúl, pues quedaba justamente o daba para que la lógica aplicara y que Orlando Brown dijera, hombre, voy a quedar con este salario
como uno de los mejor pagados en esta posición. Uh-huh. Y digo que no, de verdad es inexplicable, es absurdo, quizá mal asesorado, quizá muy mal asesorado. Entiendo que en principio pues, quería más dinero y no le pareció suficiente, a pesar de quedar entonces en el top de los dineros ofensivos. Pero Raúl, perdóname, Roberto, de estos Sí. jugadores, pensando en Jesse Bates y en Orlando Brown, ¿cuál es más importante para su equipo? ¿Bates o Brown? Es decir, uno para Cincinnati o el otro para Kansas City. Pues yo diría que Brown en este momento, debido al hecho de que, bueno, Kansas City cuando perdió el Super Bowl contra New England, la razón fue porque la línea ofensiva, entre lesiones y talento, simplemente no daba el ancho, y no hay mucho respaldo, en cualquier equipo de la NFL. Entonces no puedes perder jugadores con ese tipo de talento. Raúl ya explicó más o menos dónde está, y eso es mucho mejor que lo que tenía, por ejemplo, Kansas City hace un par de años cuando perdieron. Entonces, si quieren proteger a su joya, y su joya es el mariscal de campo, ¿verdad? Les digo, no puedes perder, no quieres que terminen lesionando a un Patrick Mahomes. Mira, lo hablamos en el punto extra que hicimos hace rato, que no es el del podcast, ¿verdad? Con lo de Justin Fields, que sin protección y siendo él un jugador súper rápido, súper fuerte y alguien con talento, de todas maneras le terminaron rompiendo las costillas. Patrick Mahomes no es del tamaño, ni la estatura, ni la fuerza que tienen, ¿verdad? Que tiene Justin Fields. Y si lo terminan golpeando fuerte porque no tienen mucha protección, ¿dónde está Kansas City? Entonces, a proteger la joya. Entonces, tiene que tener una buena línea ofensiva y por eso creo que es más importante en ese sentido Orlando Brown. Sí, me parece muy lógica tu respuesta, Roberto, estoy contigo. Pero ahora bien, pensando en que, hablando de estos dos jugadores que pertenecen a dos equipos que presumiblemente van a estar en la postemporada la próxima temporada, el próximo año, vamos, entonces, ¿cuánto cambia? Ya que estoy contigo, Roberto, ¿cuánto cambia el panorama para Kansas City sin Orlando Brown y cómo cambia el panorama para Cincinnati sin Jesse Bates, Roberto? Poco difícil porque es temprano a esta altura, ¿no? De ver si de repente se terminan yendo. Obviamente no puedes extraer jugadores de alta calidad de equipos que están buscando competir en un Super Bowl y luego pensar que van a hacer lo mismo. Mira, para Cincinnati iba a ser muy difícil repetir de todas maneras llegando al Super Bowl porque mucha gente cree que llegaron a la postemporada en un muy buen momento y las cosas le salieron muy bien y que realmente no era el mejor equipo de la AFC. Si tú empiezas a ver la calidad de la AFC, es más de la misma división en donde están los Kansas City Chiefs, ¿verdad? Lo que ha mejorado Denver, lo que ha mejorado los Raiders, lo que han mejorado los LA Chargers, bueno, estos dos equipos van a tener bastantes problemas, tienen muchos más obstáculos llegando al Super Bowl. ¿Sí? ¿Y tú, Raúl, qué opinas entonces acerca de las aspiraciones de ambos equipos sin estos elementos? Mira, tú puedes debatir y hay argumentos a favor y en contra, que un tackle izquierdo es la posición más importante de un equipo de fútbol americano después del quarterback. También puedes decir que es el jugador que presiona, también puedes decir que es el receptor estrella, etcétera, pero cuando tienes un tackle izquierdo, tienes estabilidad en tu línea ofensiva. Es la posición más importante. Bueno, estamos asumiendo que el quarterback lanza con el brazo derecho, ¿no? Y que le está protegiendo la espalda. Así que sin un tackle izquierdo, y en este momento Kansas City pues no tiene una gran opción en lugar de Orlando Brown, pues creo que tienen problemas. Pero lo que yo no entiendo es la decisión y regresando a ese tema, porque Orlando Brown, su única opción de si va a jugar es firmar la etiqueta, que van a ser menos millones de dólares por año esta temporada, y él piensa que si la firma y juega le van a dar un contrato todavía más, un contrato más jugoso que el que le acaban de ofrecer. Jesse Bates es un excelente jugador, te diré, el alma de la defensiva de Cincinnati. Es el que ordena a la defensiva secundaria, tuvo una gran intercepción en el Super Bowl, pero pues hay otros jugadores que podrían tomar su lugar. La defensiva no sería igual, la defensiva bajaría de nivel, pero pienso que
lo pueden sustituir y todavía pueden ser efectivos. Okay. Sí, y la importancia del jugador defensivo. Tengo la impresión que siempre los linieros ofensivos han sido importantes, pero tengo la impresión, quizá errónea, de que en los últimos años se le ha dado más reconocimiento a los linieros ofensivos y no necesariamente en el tema económico, sino que se habla más de ellos y se pondera más lo que puede ser un jugador en esta posición. Ahora bien, cambiamos de tema. Raúl, nos quedamos, en la semana pasada hablamos así como que de pasadita del anuncio que también los Raiders de Las Vegas dieron a conocer recientemente y fue la designación de Sandra Douglas Morgan como la presidenta del equipo. Es la primera mujer de color en tener este cargo en un equipo de la NFL. ¿Qué nos dice de esto, mi querido Raúl? ¿Qué nos dice de esto, justamente el hecho de que haya estado finalmente tomando la decisión de que esté una mujer en esta posición, Raúl? Bueno, empezando con Al Davis, el equipo de los Raiders ha estado a la vanguardia en abrirle campo a las minorías. A ellos les gusta tener diversidad, ya sea con Tom Flores siendo el primer entrenador de hispano en la NFL, Art Shell, el primer entrenador negro de la NFL, Amy Trask, amiga de Roberto. Roberto puede profundizar más. Ella tenía ese puesto de presidente de la organización de los Raiders y lo hizo de una manera extraordinaria. Ellos, para mí, tratan de buscar a la persona mejor calificada, independientemente de cuál sea su origen, su color, su sexo o sus preferencias. O sea, eso habla bien de los Raiders y creo que es un ejemplo que el resto de la NFL lo debería de tomar, porque hay muchas personas que pueden ejecutar esos cargos y lo pueden hacer de una manera muy eficiente y con excelentes resultados. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Raúl. Sí, en esa parte estoy muy bien, muy de acuerdo. Ahora, ¿tú qué opinas, Roberto? Porque además me estaba acordando que si algo caracterizó incluso a Al Davis fue dar ese tipo de oportunidades, ¿no? Se convirtió en el equipo que tomó a un entrenador en jefe latino, como el caso de Tom Flores, directivos también de afroamericanos. ¿Tú qué opinas? Y pregunto, la pregunta resulta todavía más interesante para escuchar sus respuestas, porque ustedes viven en los Estados Unidos y creo que le toman el pulso mejor a estas cosas. ¿Cuál es tu opinión, Roberto? Raúl lo explicó muy bien. Digo, hay poco que agregar. La familia Davis siempre ha sido muy progresivo en este tipo de situaciones. Creo que él da el ejemplo. Me gustaría que muchas más franquicias fueran más como los Raiders en este sentido, buscando la mejor persona para el trabajo, ¿verdad? Y no buscar quizás otras cosas primero que a veces sale o que terminan excluyendo a gente que normalmente no se parecen a los demás. Para tomar el trabajo. Y no solo es cuestión de que los contratan, sino también han tenido muchísimo éxito con todo esto. Y de nuevo, Raúl lo explicó muy bien, no hay mucho más que agregarle, nada más que es ejemplar lo que hacen los Las Vegas Raiders en este sentido, y le deseamos pero toda la suerte a Morgan, a Sandra Douglas Morgan, que triunfe, para que eso también termine abriéndole más puertas a más gentes, a más minorías, para que tengamos mucha más igualdad, no solo en este país, pero que se tome este ejemplo fuera del país, de donde se ve el fútbol americano, y que se vaya adaptando, no solo en fútbol americano en otros países, sino en otros deportes, en otros deportes en otros países, y en otras ramas de negocios en otros países, para que la gente realmente vea que sí haya igualdad en absolutamente todo. Pues sí, eso está muy bien. Ahora, ¿esto tiene alguna implicación, Roberto? Es decir, ¿cuánto puede finalmente para los, digamos que para el resto de la NFL esta decisión? ¿Habrá equipos que tomen esta decisión tratando de seguir los pasos de los Raiders de Las Vegas, de tratar no sé, de ser también algún equipo, algunos equipos que tomen la decisión de ser un equipo diferente? No sé, ¿qué opinas tú?
Ojalá, digo, a esto se va, ¿verdad? Digo, hemos visto que hay ahora mujeres que son entrenadores asistentes, entonces estamos viendo cosas distintas en varios equipos de la NFL. El progreso es lento, es mucho más lento de lo que hubiéramos querido. Estamos viendo, por ejemplo, que ya estamos un poco mejor con entrenadores en jefe que sean negros, sin embargo no tienen las mismas oportunidades, o sea, si no tienen éxito en un principio son mucho más susceptibles a ser despedidos que alguien que esté en una misma posición que sea blanco. Entonces es cuestión de ver progreso y forzar un poquito más este progreso, pero es un buen paso hacia adelante y esperemos de que no haya mucha resistencia y que ya estemos viendo algo en que se esté abriendo más el deporte, y no solo este deporte, sino todos los otros deportes. Bueno, y hablando de esto, por cierto, también, Raúl, la semana pasada, Condoleezza Rice, una mujer muy ligada, de las mujeres más importantes, incluso en la política de los Estados Unidos en los años más recientes, fue nombrada también por la familia Walton, Turner, que son los dueños del equipo de los Broncos de Denver. La nombraron también como una directiva importante. ¿Qué implicación tiene, Raúl, el nombramiento de Condoleezza Rice en el sentido de que la NFL siempre ha sido acusada, o casi siempre ha sido acusada, de ser una liga que no le permite, no le da oportunidades a miembros de las minorías? ¿Tú con qué te quedas de esto? Pues para mí es una farsa, simple y sencillamente. O sea, a Condoleezza Rice la hacen o sea, dueña minoritaria del equipo de Denver. Condoleezza Rice es una persona que fue secretario de Estado, brillante, ha trabajado en la Universidad de Stanford. Ella fue parte del comité de selección de los equipos que iban a llegar al playoff del fútbol americano colegial, o sea, al ranking de los equipos del fútbol americano colegial. Es una persona muy calificada y seguramente dio su aportación y es parte del grupo de dueños, pero no va a tener la capacidad de tomar decisiones. O sea, las decisiones, no va a ir a las juntas allá a Nueva York, a la oficina de la NFL. Para mí es un acto simbólico para decir que ellos están dándole oportunidades a minorías en cargos ejecutivos, pero pues francamente, como lo dije hace rato, es simbólico, es una farsa. No sé qué pienses tú, Roberto, pero quizás tengas otra opinión, pero hasta que no haya una persona de color con la capacidad de tomar decisiones en las oficinas de Nueva York como dueños, para mí todo va a seguir igual. ¿Tú qué opinas entonces, Roberto? Pues Raúl tiene muchísima razón. Digo, hasta que no estén en posiciones de poder tomar decisiones, digo, por ahora es nada más, pues, agregarle un adorno, ¿no? Hasta cierto punto. Digo, creo que es un paso positivo, no creas que no lo es, y ella es muy inteligente y de repente, poco a poco, pueden estarse metiendo en hacer cosas más importantes cuando se den cuenta de lo que tienen ellos ahí y lo que ella puede aportar. Pero aparte de ¿quién? De Saad Khan, ¿verdad? Y la familia Pegula en Búfalo. Digo, ¿quiénes son minorías en la NFL? El resto son hombres blancos. Esos son los dueños de la NFL. No hay minorías. Eso es todo. ¿No? Después de todo, y no es que no haya gente en este país que no tenga el dinero suficiente como para poder comprar una franquicia, pues los tienen que dejar entrar, y pues es muy cerrado la NFL en ese tipo de situaciones. Sí, ok, entiendo, pero ya que hablas de propietarios, fíjate, esa es una buena pregunta, me lo parece, Roberto. Ok, ya tenemos directivos, hemos tenido, bueno, jugadores, evidentemente, es más que evidente, yo diría casi que son la base de la NFL, pero bueno, tener entrenadores en jefe, tener directivos, pero propietarios, esto abre la puerta, Roberto, para que algún día haya propietarios de algún equipo de la NFL, representantes de las minorías. Se abre la puerta. Normalmente el dinero habla, ¿verdad? Con todo esto, pero me gustaría, hasta que no lo vea, no lo creo.
Digo, esta es la NFL y por desgracia es así. Te digo, de nuevo, es un paso importante, pero no es un paso clave, ¿ok? Y hasta que no veamos que alguien como Byron Allen o algo, que es un comediante que se ha hecho ultra rico y ha querido, y fue uno de los que quería la franquicia de los Denver Broncos, que le permita comprar algún equipo que esté a la venta de la NFL, LA Chargers, y los muden a un lado decente, entonces no vamos a ver nada. Digo, hasta que no lo veamos, no lo creo. Y sí, los Chargers no pueden quedarse en Los Ángeles, es una... No lo cree, Roberto. ¿Y tú, Raúl, lo crees posible? Es una puerta muy hermética, Javier. O sea, es una puerta que está cerrada con 20 candados de combinaciones muy, muy complicadas. O sea, porque los dueños no sueltan a los equipos a menos de que los fuercen a venderlos. Podría pasar en Washington, podría pasar en Miami, pero hasta que ellos o fallezcan y sus descendientes no quieran tener la franquicia, ellos se quedan porque es un negocio muy jugoso que les da mucho realce, que les da mucha, o sea, a los que tienen negocios les da mucha proyección más allá del deporte, así que pues esa puerta está bien cerrada y cuando se abre, como fue el caso de que falleció, o sea, de lo que sucedió en Denver, pues todos pensábamos, como mencionó Roberto, que Allen iba a tener por lo menos posibilidades y quizás las tuvo, pero al final de cuentas, bien lo dijo Roberto, y hay un dicho, poderoso caballero es don dinero, y la familia Walton lo tiene todo, y al final de cuentas no hubo absolutamente nada de cambio. Ahora, dicen que es el dinero, y eso lo puedo entender, así es, y así es como funciona el mundo, no solamente la NFL, pero no, es algo más que el dinero, ¿no? Porque aparte de todo, puede ser, no sé, me imagino un latino o quizá una persona de raza afroamericana que llegue con el suficiente dinero para comprar un equipo, pero que al final del día tiene que su intención de comprar una franquicia se somete a votación al interior de los propios dueños de los equipos, por lo cual entonces quizá, no sé, Raúl, quizá el dinero no sea del todo suficiente, ¿no? Mira, al final de cuentas es un club muy privado y es un club en el cual hay pocas oportunidades y o sea, el dueño que tenga más dinero es el dueño que va a ser más favorecido por los otros de la NFL. Tan sencillo como eso, Javier. No hay vuelta de hoja. Claro. Déjame agregar algo, Javier. Okay. Sí, por favor. Si las cosas son iguales, el dueño va a ser blanco. Si las cosas no son iguales y alguien de una minoría, sea negro, sea hispano o algún otro inmigrante de algún país europeo o de Asia o de lo que sea, van a tener que ofrecer sustancialmente más para que sean aceptados. Pero si es igual, no lo sé. Va a ser para una persona blanca. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Pues ese es un tema interesante, la verdad, no estrictamente el deportivo. Oiga, pues llegamos al final de este podcast, Especialistas del Deporte y su podcast de Punto Extra dedicado a la NFL. Les recordamos visitarlos en nuestra página en Especialistas del Deporte, en nuestras redes sociales en @especialistaswd y por supuesto con la invitación para que en esa página vean todo el contenido, toda la oferta que tenemos para hablar del fútbol americano, del fútbol, en fin, de verdad los principales deportes en un solo lugar. Junto a Roberto Abramovich y Raúl Alegre, producción de Oscar Pérez, soy Javier Trejo Garay. Que tengan una gran semana y hasta la próxima.